Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy vamos a entrevistar al ingeniero José Orellana Giler. Él es asesor empresarial en estrategia y finanzas corporativas. Fue asesor de la firma de consultoría global McKinsey & Company. Fue también viceministro de Comercio Exterior y es columnista de Primicias y Forbes. El ingeniero Orellana comentará con nosotros cuáles son esos desafíos de Ecuador para generar oportunidades. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Comencemos por una gran duda que tengo yo. Aquí en este país hablamos de que hay crisis, que la situación está sumamente compleja, pero vemos centros comerciales llenos, otros centros comerciales construyéndose, edificios que se venden desde el plano, en planos. Otros que apenas hay 2 o 3 pisos levantados y ya están vendidos, que ya le ponen un enorme letrero que dice ya está todo vendido. Conciertos que se repletan y que se tienen que repetir y repetir. Y bueno, total es que, ¿dónde está la crisis? Es mi pregunta. No digo que no la haya. Sume a esto, ingeniero, que con tanta inseguridad, más bien la gente dice que hay mucho temor de invertir en este país, de afuera y de adentro. Pero yo sí veo plata. Explíqueme, a usted que conoce de la materia económica. Bueno, buenas noches a todo nuestro público que nos mira aquí alrededor del mundo. Yo también fui migrante, conocí mucha gente en Nueva York, en España. Un gran saludo a toda nuestra comunidad de nuestra diáspora en estos cercanos, que ya estamos a las fiestas de Quito y a las fiestas navideñas, ¿no? Mira, la economía tiene 2 matices. Un matiz, bueno, diría 3. Un matiz vinculado a las exportaciones no petroleras, ¿no? El camarón se ha convertido en nuestro líder de exportaciones a nivel global, seguido por cacao, banano, etcétera, minería. Luego tienes la economía, digamos, en negro, en pitufito, es una economía que incluye, por ejemplo, la minería ilegal, que son 1.500 millones, todos estos dineros que entran por el transporte, por nosotros ni producimos, ni sembramos cocaína, hay muy poca cocaína en Ecuador, la planta de coca, que probablemente sean unos 5.000 millones de dólares, 1.500 millones de la minería ilegal, que incrementan el consumo. Luego tú tienes la economía de las personas que al mismo tiempo se le está haciendo la vida cara, por algunas de las mismas medidas económicas que han sido necesarias tomar, y al mismo tiempo no participan de ninguna de estas 2 economías, ni la vinculada a las exportaciones, y que sobreviven mucho por las remesas que justo mandan nuestros hermanos del exterior, ¿no? Hay un récord en las remesas que recibe el país. Somos el país en Sudamérica que más remesas recibe como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Espero que eso al menos responda a alguna de tus preguntas. Sí, responde a algunas de mis preguntas, pero también está claro que hay de alguna manera dineros que no son detectados, por ejemplo, por las instituciones bancarias, por las que tienen el control de las operaciones, que en este momento se me escapó el nombre, no importa, pero UAFE. En la UAFE, pero debe ser que hay algo, por algún lado se deslizan estas cosas. Tú lo notas mucho en el consumo. Nosotros hace años estábamos asesorando un potencial centro comercial en el cantón más peligroso del planeta, Durán, que lastimosamente va a repetir. Nosotros calculamos en nuestro modelo Ensemble, que es un tema de inteligencia artificial, que calcula estas cosas. Calculamos que va a haber unos 140, 150 muertos por 100.000 habitantes. Si tú ves las tasas de empleo, los ingresos económicos en Durán per se, no se vincula directamente con el nivel de consumo. ¿Hay mucho consumo? Hay mucho consumo. En Durán. En Durán hay mucho consumo. En centros comerciales hay bastantes tiendas, pero tú no lo puedes vincular. Esto en otros países se llama la economía en negro. La economía que no aparece. En Italia. ¿Ese es el pitufeo o no? El pitufeo es un derivado en menor escala, ¿no? Es ese dinero percolando más abajo, en cantidades que lo hace invisible a las autoridades. $2.000, $3.000 que no pasan por ningún control. A ver, te doy un caso. Estados Unidos te dice usted no puede volar con $10.000 en efectivo, pero no te dice 9.999. Claro que sí. El Ecuador te dice, tiene un límite con lo que uno puede sacar del país en efectivo. Bueno, pero no te dice $1 menos que aquello. Por ahí es el pitufeo.
Interesante. Bien, son datos importantes. En todo caso, creo que coincidiremos en que mientras no bajemos los índices de inseguridad, el dinero transparente, limpio, va a ser un poco más complicado que ingrese al Ecuador, desde afuera sobre todo, porque lo que trasciende lamentablemente de Ecuador no son de pronto buenas cifras fiscales, ¿no? Sino que aquí hay X cantidad de muertos por X cantidad de número de habitantes. ¿Quién invierte así? Bueno, hay dos fenómenos, ¿no? Al extranjero le asusta, pero puede lidiar con ellos. Tú ves minería, petróleo, en países en conflicto, literalmente en guerras. El problema son nuestras pymes. El sacrificio al que ha sido sometido nuestras pymes. El año pasado, hace 2 años, perdón, una transnacional grande del sector de plásticos que vendía ferreterías, que hizo un estudio, una encuesta pagada de toda la periferia de Guayaquil. Y encontraron que las ferreterías en Guayaquil están cerrando masivamente porque si los dueños son mayores no quieren pagar vacuna. Si son jóvenes dicen, no, me mudo a otra ciudad más pequeña para evitar el pagar vacuna. Las extorsiones son enormes, ¿no? Se habla de 300 millones de dólares en extorsiones, es un negocio muy, muy grande. ¿Mensuales? Se habla dentro de la zona 8. Okay. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que muchas pasan sin denunciarse. Caso de ejemplo, por ejemplo, una de las enfermeras de mi papá paga $4 de vacuna semanales de vacuna. Y está protegido, esa casa está protegida. Exacto, $4 de eso paga por el agua, porque el sistema de servicios del GDO de agua es de ellos. Paga por la basura. No paga predio urbano, pero recibe lo... Claro, obviamente esta gente le vende el agua que la han de tomar de algún lado de Guayaquil, la basura la han de ir a botar de algún lado donde la recolecta la empresa correspondiente, pero ellos cobran por ese servicio y ya son soberanos en ese sector. Entonces, en ese sector las pymes a veces cierran, se mudan, pérdida de precio de valor. Conversaba con el presidente de la Asociación de Restaurantes del Guayas y tú tienes un corredor gastronómico en Urdesa fabuloso. Es una de las zonas con más densidad de comidas y comidas distintas. Pero ellos necesitan una calle segura, un barrio seguro para incentivar a que el joven salga. Porque recordemos, la economía es 2/3 consumo. Guayaquil, una ciudad nocturna, se está volviendo franciscana. Sí, ya a las 8 o 9 de la noche. No hay nadie. Sí, una transformación que al menos tú y yo, que somos casi de la misma edad, no estábamos acostumbrados. Antes en la casa uno era 9 de la noche, salgo, mami, ¿a qué hora regresas? Con el sol. Es verdad, sí, es una gran verdad. Entonces, con todo lo dicho, ¿cuál es el verdadero estado de la economía ecuatoriana? Mira, estas navidades van a ser bastante buenas. Por el lado de la oferta, tú ves mucho descuento, mucha promoción por parte de los empresarios, especialmente en artículos de la línea blanca, las Doritas, que las saben llamar. Ves hasta vehículos que te dan con 0 financiamiento. Hay crédito de consumo, hay unos 2.000 millones de dólares más extra que probablemente se están dirigiendo a crédito en consumo. Estoy seguro que a ti le ha pasado a muchos de los que estamos aquí en el panel, de recibir estas llamadas de bancos casi rogándote, mira, ya le tenemos preaprobado esta tarjeta. No. Refinanciala para que no la pierdas. Exacto. Sí. Eso te muestra que sí hay crédito de consumo. Claro, el crédito de consumo paga más, ¿no? Tasa de interés más alta, mientras que el crédito corporativo ha bajado 2 puntos en este año. Bajó de alrededor de 9,5, 10, está en 7,5, 7. Yo conozco empresas que están prestando al 7% en la banca local. Entonces hay bastante. Así que de paso ha sido un año bueno para la banca, ¿no? Totalmente. Hay ingresos de depósitos bastante grandes, tanto en la banca como en las cooperativas. Hay muchísimo capital. Entonces la gente va a tener capacidad de crédito para comprar. El mercado está vendiendo en descuento porque el retail ha cambiado en Ecuador. El retail se ha vuelto... ¿Qué es el retail? El retail es todo el área comercial. Ya, ok. Entonces tú ahora ves la presencia de un hard discounter, por ejemplo, en lo que es alimentos, etcétera, que había hasta el chiste de que quisieron poner en los Seibos y no querían. Bueno, el gerente financiero del mismo me dijo que el ticket de compra promedio más alto está en San Borondón. Esta gente tiene 750 tiendas en todo el país. El efecto económico es tan grande que en un retailer, un supermercado, una cadena moderna, digamos, canal moderno, ellos han movido cada vez más sus productos a la línea blanca, que es más barata. Entonces, para todos aquellos que hacen compras, cuando vayan y vean, fíjense si pronto ven la marca de la empresa y van a ver que los precios son más cómicos, más competitivos. Más cómodos. Sí, entonces tienes por ambos lados.
Este parte del segmento tiene crédito y esta de acá está promocionando. Entonces, Claro. esta Navidad va a ser muy buena. El país va a cerrar en alrededor del 4% de crecimiento, pero, y lastimosamente estas cosas siempre vienen con un pero, el próximo año no se vislumbra tan bueno. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero el voto negativo probablemente ha quitado un punto de crecimiento del país. Muchos inversionistas extranjeros y locales se lo han estado repensando, están reevaluando, con frases como tipo, tengo demasiados activos en Ecuador, tengo que ver exactamente mi capacidad de inversión, que hasta hace un mes estaban ya dispuestos a lanzar proyectos nuevos. Claro. En esto nos está ayudando la reducción de los aranceles por parte de Estados Unidos. Ese punto mejora y en vez de ser un -1 va a ser un -0.4%, porque Estados Unidos nos va a disminuir los aranceles a flores, cacao, banano, etcétera, lo que va a permitir mayores exportaciones y va a contrarrestar este efecto. Claro. Pero la economía del próximo año nosotros la vemos entre un crecimiento orgánico, o sea, el poblacional de 1.7 a un 2.3. Ahora, con las medidas necesarias, nosotros creemos que puede crecer hasta el 2.8-3%. ¿Medidas necesarias como cuáles? A ver, ahí hay dos determinantes. Uno, el presidente tiene que volverse a montar al potro. El presidente en la primera vuelta no le fue bien cuando en su campaña presidencial en la última, pero en la segunda despuntó. Fue un corredor del último tramo. Claro. Y ahora él tiene que hacer lo mismo con una fecha del primer trimestre del próximo año. De volver a retomar, mostrar gobernabilidad, mostrar de que el país sigue es atractivo a la inversión, es atractivo a los negocios, para que la gente invierta. Vender al país afuera. No solo afuera, internamente también, porque pasamos de un escenario de 4 sí a 4 no. Ese escenario es muy distinto. Quizás hubiera sido distinto un 3-1. Claro. Entonces, sin duda, y en los pocos minutitos que nos queda, el levantamiento, o como se llame en Imbabura, y las 4 respuestas no, sí registran una suerte de peso negativo en la economía, ¿no? Sí, y yo creo que más bien el levantamiento, como finalizó a favor del gobierno, era positivo. Si tú ves, el riesgo país mejoró. Claro. El problema es el 4 sí. Eso sí. Bueno, vamos a hacer... El 4 no, perdón. El 4 no. Vamos a hacer una pausa breve para continuar analizando la economía ecuatoriana en el segundo bloque con el ingeniero José Orellana Giler. Ya regresamos en Ecuador TV. Volvemos en Ecuador TV, estamos en este bloque con el ingeniero José Javier Orellana, él fue ministro de Comercio Exterior, es asesor empresarial en estrategia y finanzas. José Javier, ¿qué pasa con la inteligencia artificial hoy en los negocios? No tanto que leíste mi última columna en Primicias. Mira, hay dos temas muy interesantes. En el Aquaexpo, no sé si tuviste la oportunidad de ir, por ejemplo, premiaron a un profesor que había creado un sistema de inteligencia artificial para bioinsumos, una empresa muy conocida del medio de la alimentación. Había otra gente que tenía optimización usando IA para todo lo que es las medidas en la acuicultura. Nosotros tenemos que recordar que el camarón, nosotros somos considerados el Valle de la Silicona. Yeah. O sea, lo que son Musk, Gates en computadoras, Ecuador es en camarón. En ese sector somos... ¿De qué sirve, perdona mi desconocimiento, la inteligencia artificial en la industria camaronera? Para optimizarla, lo que es alimentos, el pH, para tratar todo lo que es... Claro, porque el IA se puede aplicar para automatizar muchos procesos y también para optimizarlos. Por ejemplo, en Río tú hablas de una ciudad inteligente, donde todos los semáforos cambian dependiendo del flujo de tráfico. Entonces, por ejemplo, aquí en la Francisco de Orellana tuve 6, 7, 8, 10 policías. Automáticamente podría decir, ya empieza el flujo porque hay un partido de fútbol, estamos notando X número de vehículos en estas vías, vamos a alargar la verde y no interrumpir el tráfico con las laterales para que el vaya fluya, ¿no? Así tú, en cierta manera, eso es tema de ciudad inteligente y son temas que tú necesitas hablar en una ciudad como Guayaquil. En el sistema carcelario se puede utilizar. Totalmente, en todas partes, ¿no? Totalmente. En Londres, Nueva York, el CCTV, el Closed Captioned TV, te va vigilando. Por ejemplo, mi primo cometió un error, parqueó en
en un área de Broadway y se le llevaron el carro y nomás me acerqué a la policía y le dije, déjeme ver mis pacas y me dice su primo saliendo. No, se lo habían llevado, le costó como $500 la multa, pero... Esa es la inteligencia artificial. Claro, ¿no? o sea, a ver, ¿cuál es nuestro problema? Nosotros no hablamos de productividad. McKinsey hizo un estudio en que si tú aplicas inteligencia artificial a las pymes, tú puedes tener una mejora en productividad alrededor del 0,7, 0,4, 0,7%, que la gente cree que es poco, pero es bastante. Entonces tú puedes aplicarla a muchos temas ya en pequeña empresa y a eso va, creo, el tema del presidente de mandar a estos jóvenes a estudiar IA con la colaboración de los Emiratos Árabes. Claro. Esto es un futuro que se viene. Aquí mismo en mi laptop yo tengo acceso a una IA que nos cuesta como $400 mensuales, que tenemos todos los modelos de la economía de Ecuador, desarrollo de negocios inmobiliarios, etcétera. Y es increíble, porque encuentra contradicciones, ¿no? Por ejemplo, cerca del aeropuerto de Quito, en un valle, nos ofrecieron un terreno y de pronto salí en la computadora que no se puede porque no puedes hacer nada por encima de 2 pisos. Pero es ridículo porque es un valle. Ya. Entonces ya estamos peleando aquello. Claro. Ahora, ¿qué tan sostenible es un sistema de subsidios como el que tenemos nosotros? Y me refiero puntualmente a los subsidios pues, que entregan todos los gobiernos. ¿Qué tan sostenible es en la economía ecuatoriana un sistema en el año 2026? A ver, el subsidios son buenos si son temporales. Ya. Si son temporales necesitas cambiarlo por algo. Ya. El gran problema de Ecuador es la generación de trabajo. Este año se generarán menos de 100.000 trabajos formales. Ya. Estamos entre 60 y 100.000 hasta el final del año. Ecuador debería estar generando mucho más allá de 150 o 200.000 trabajos formales al año. Ya. Entonces eso implica que la economía debería crecer. Ahora, tú para crecer necesitas inversión, necesitas dineros. La minería y el petróleo y la generación eléctrica son sectores donde pueden venir miles de millones de dólares. Por ejemplo, la red de distribución de electricidad en Ecuador necesita un overhaul, ¿no? Eso cuesta 1.000 millones. ¿Cuánta gente puede ir a trabajar poniendo los nuevos postes, los transformadores inteligentes, los medidores inteligentes? Estás hablando de 50.000, 100.000 empleos directos. Solamente en tema de electricidad. Solamente en las líneas de transmisión. O sea, transmisión y distribución. Transmisión son las líneas de alto voltaje, distribución son las líneas que pasan por la subestación para los hogares, todo. Hay un grave problema en la construcción porque en Guayaquil faltan subestaciones, hay muchos proyectos de camaroneras, etc. Eso también podría generar trabajo, ¿no? Claro, el sector camaronero es un gran consumidor de electricidad. Hay empresas que han venido del mundo entero acá a conversar porque tú necesitas anualmente 300 a 400 megawatts más de potencia. Estás hablando de unos 400 a 600 millones de inversión solo en ese sector. Ahora, ¿cómo buscamos ese dinero limpio, transparente? Cuando, por ejemplo, tenemos grandes trabas para la minería legal, Sí. y la producción de Petroecuador, hemos calculado en el presupuesto, creo, 53 y pico de dólares por barril, y ya bajó, está en 47, 48, está fluctuando, ¿no? El precio nuestro. Sí. Mira, a ver, tienes 3 áreas que son de sumo interés para el área del sector hidrocarburífico. El primero va por el tema de los intracampos. Eso agregaría una cantidad pequeña, pero es un buen paso a favor. ¿Qué es intracampos? Es una ronda en la cual tú exploras entre los campos petroleros ese territorio intermedio que tiene menor producción, porque el yacimiento no está necesariamente debajo, pero tiene bolsas. Con los derechos de la naturaleza. No, porque ya son campos que ya están delegados. Estos son justo en medio. O sea, algo hay ahí. Más o menos cuando juegas pelota y te dicen, mira, tú parquéate entre la mediocampo del enemigo y la defensa, tú entre líneas, ¿no? Justo en medio, ahí la pelota no hay quien te caiga. Perfecto. Lo segundo es que hay una gran cantidad de taladros inactivos, taladros de Petroecuador, que dentro de una alianza público-privada podrían recibir inversión para que se los repare y se los ponga a funcionar. Eso sirven para exploración, pues, ¿no? Para todo, o sea, para acabar ya. Claro, por ejemplo, el mismo Sasha se podrían usar directamente, que es un campo maduro que se podrían usar. Están parados. Bueno, Sasha no se puede ya, pues. Ah, no, perdón, estoy confundido con el ITT. Correcto, pero sí había oído que eran más de 500 taladros. Son bastantes taladros. Te doy la cifra exacta, lo que pasa es que la tengo en la computadora, no, pero son suficientes y eso requeriría una inversión del sector privado de unos 300 a 500 millones. Se lo podría hacer como algún tipo de devolución de impuestos, así como 30 millones. Si donas
a la policía, al ejército, bueno, aquí si inviertes en esto, se te da cierto trato especial en una APP y recibes tu dinero y ya pones esos taladros a funcionar, ¿no? Claro. Son bastantes, no me acuerdo, son 50 o 70. Un tercer área que es muy importante y nos afecta directamente a nosotros aquí en Guayaquil es el famoso gas del Golfo de Guayaquil. Perú sabe que hay gas en el lado de ellos, ya lo encontraron, ya lo están empezando a explotar. Se necesita crear una empresa nueva. Mixta, claro está. ¿Por qué mixta? Porque necesitas recibir dineros del exterior en grandes cantidades. Entonces necesitarías emitir acciones, emitir bonos, probablemente basada en Guayaquil, para crear como Petrobras. Petrobras está basada en Río de Janeiro. Y tú ves en Río de Janeiro esos barcos enormes con las torres de perforación de offshore. Podría estar basado aquí, estamos hablando de miles de millones de inversión. Pero van a venir empresas de afuera para participar en el 49% y ser minoría. O podría ser 49 y un tercero para cualquier discordia que sea, quién sé yo, la Iglesia Católica, una donación al IES, no sé. La fórmula se puede arreglar, pero el interés en el gas es enorme y los jugadores son gigantescos. El gas es el futuro, es el combustible de transición energética, porque el gas contamina menos que el petróleo. A ver, los buses en Nueva York funcionan a gas, los que no son eléctricos. Las tractomulas a gas, las que no son eléctricas. La generación eléctrica de gas es mucho más eficiente que con fuel oil o diésel. Estamos de acuerdo. Hay una riqueza enorme que está y está aquí en debajo Guayaquil. Del agua, ¿no? Tú necesitas buceadores que vayan a soldar bajo el agua, tubería, porque el gas no lo mueves como se mueve el petróleo, se tiene que mover con tuberías porque es como funciona. Entonces, esos serían 3 áreas que harían un cambio enorme en la economía del país. Una cuarta va por seguridad. Tú necesitas empezar a blindar el país y blindar los puertos, probablemente con uso de inteligencia artificial, tecnologías, que es una inversión. Reeducar. Los jóvenes se preocupan de que no tienen cupo en las universidades. Bueno, yo estoy tomando un curso de mi alma mater, la Universidad de Virginia, de historia por internet. Me toman el puntaje, pagué $70. O sea, mucho de esto ya se está moviendo. Los chicos, y nosotros tenemos sobrinos, hijos, pasan en el teléfono. Entonces, básicamente podrías extender a una universidad del Ecuador online. Y especial de reducir todos estos cupos, el problema es que existen los cupos, y no solo para carreras. Esto de la universidad online, ¿eh? Sí, y no solo para carreras técnicas. En muchos países la gente gana mucho más por carreras que son intermedias, lo que en Estados Unidos llaman el Community College, 2 años, en Alemania tiene otro nombre. Carreras cortas, le decimos acá. Claro, por ejemplo, en criollo. Sí, un experto, por ejemplo, en drones, en uso de drones, en reparación de drones. Y ahora todo lo que es en el campo, tú quieres sacar uso de suelo, mandas un dron a dar vuelta por la finca. Fertilización, drones, hasta en uso militar. Los drones son el efectivo de vigilancia, lo demuestra la guerra de Ucrania con Rusia, para que estos muchachos ya hagan un adelanto a la curva. O sea, la idea presidencial de estos 30.000 chicos con IA, por más allá de las burlas del ChatGPT y toda esa historia que se hizo, pero es una verdad. Yo soy ingeniero de sistemas por entrenamiento. A mí me dieron clases de inteligencia artificial cuando estudiaba ingeniería. Lo que se viene es impresionante y nos va a hacer todos más productivos. El problema es, si Perú se hace más productivo, si Colombia se hace más productivo, si Paraguay se hace más productivo, los 3 países tienen grado de inversión y bajo riesgo país. Nosotros retrocedemos. Ese es el problema, sí. Si no avanzas, retrocedes. En este minutito y medio final que nos queda, hablando de sostenibilidad, ¿es sostenible Petroecuador así como está ahora? Una refinería de hace más de 50 años que produce, creo, está el 55 o 57% de su capacidad. Mira, el pueblo ecuatoriano no se rinde. Nosotros tenemos que salvar a Petroecuador. Yo sé que hay gente que dice que el fin de Petroecuador es el país, pero hay que modificarlo. ¿El fin es qué? El fin de Petroecuador es una ayuda para el país. Bien. El problema es que tú ahorita ya tienes pasivos laborales y pasivos medioambientales que son muy costosos. O sea, Ecuador, una reducción de personal. El personal de Petroecuador es más caro que el de típico servicio público. Gran parte porque también son técnicos, ¿no? Claro que sí. La gente te habla, yo conozco un analista político que me decía, es que Petroecuador vale $30.000 millones. ¿De dónde sacaste esa cifra? Y quedaba mirando. No, es que eso vale. No, papito. Entra a ver cuánto vale Petroecuador. ¿Cuánto vale? Perdón, ¿cuánto vale Ecopetrol? Ecopetrol. ¿Cuánto vale Ecopetrol? Ecopetrol como 10.000, 12.000 millones de dólares. Entonces Petroecuador no puede valer eso. Pero es que en Perú, en Colombia hay un serio problema. Perú Colombia en 5 años se va a quedar sin reservas petroleras. Nosotros andamos igual.
porque las reservas petroleras que tenemos son las que se descubrieron hace 20 años. No las hemos Por hecho eso es actualización. importante la exploración Totalmente. de nuevos campos. Sí, exactamente. Porque si no nos quedamos en soletas, ¿no? Y de pronto ya estamos llegando a ese ritmo porque entre el precio y la producción, que tú bien mencionaste que el precio del petróleo ha bajado, Ecuador va a perder $1.000 millones de ingresos fiscales el próximo año. Ah, terrible. Claro. Mira lo importante que es esto de la urgencia de la exploración ahora, ¿no? Sí. O sea, yo Toma decía, tiempo. tengo pocos segundos todavía, Sí. que seguramente hay 20.000, 30.000 millones bajo tierra, pero están bajo tierra. Mientras no se exploren, seguirán bajo tierra. Sí, y además que no solo es la exploración, tienes que darle un grado de probabilidad de explotación, Claro igual que que sí. las minas. Claro que sí, es verdad. Bueno, qué pena que se nos acabó el tiempo. Voló el tiempo con el ingeniero José Javier Orellana Giler, asesor estratégico en finanzas y un conocido columnista de Primicias y de Forbes. Gracias, José Javier, Gracias muy a ti y a amable. todo el público. Con ustedes, amigos oyentes televidentes, volveremos mañana a las 10 de la noche para seguir analizando la realidad económica, política y de seguridad del Ecuador.